En la clase anterior vimos el marco metodológico uno de estudios cuantitativos que les sugerimos. En esta clase vamos a revisar otro marco metodológico que tiene que ver con el enfoque cualitativo, que es otra opción para resolver sus preguntas de investigación. Los enfoques cualitativos en realidad vienen a responder preguntas que son más de comprensión de procesos. No suelen tener grandes muestras en general como tendencia, por supuesto que depende del objetivo, pero uno puede hacer un análisis exploratorio de alguna causa o comprender los significados de algunos procesos en grupos de 10, 15, rara vez 20 personas o participantes, como para dar una idea en base a la experiencia previa. Los enfoques cualitativos utilizan categorías en vez de variables en el sentido clásico. Por ejemplo, miren este ejemplo. ¿Cómo viven las personas el proceso de atención de cuidado de la hipertensión arterial en un centro de salud? Antes contábamos en el marco metodológico uno una descripción de cuántos eran y qué cantidad de consultas. Ahora queremos saber cómo lo viven los pacientes. Uno podría preguntarse cuáles son los significados en el equipo de salud del mismo proceso. Y entonces de esta manera, eh, entrevistar o hacer grupos focales sobre pequeños grupos para comprender cuáles son aquellas categorías que tienen que ver con la naturaleza del problema. Las categorías son núcleos teóricos que nos permiten comprender un problema, son unidades de concepto. Unimos en cada categoría cosas que son parecidas en las respuestas de los participantes y armamos entonces unidades analíticas a partir de los relatos. Vamos a usar un ejemplo para que esto quede más detallado. Por ejemplo, esta es una típica pregunta cualitativa. ¿Cómo perciben las mujeres de una comunidad rural las barreras para realizarse el control de Papa Nicolau? A priori, o sea, con la revisión de la bibliografía, nosotros identificamos una serie de categorías. Bueno, puede ser que en la respuesta de la percepción de las barreras haya algunas que tienen que ver con barreras geográficas, otras con barreras organizacionales, otras con barreras culturales o simbólicas y otras con barreras comunicacionales. Cuando analizamos las respuestas de las entrevistas que hicimos estructuradas, entrevistas que usaron como diseño, base del diseño esto que habíamos visto en la bibliografía, encontramos que una mujer dice que el colectivo pasa una vez al día. Esto claramente se va a corresponder a una de las categorías que es la categoría de barreras geográficas. Otra respuesta dice, siempre me dan turno dentro de 2 meses. Entonces corresponde a una barrera organizacional. Otra mujer dice, me da vergüenza que me atienda un médico varón. Bueno, podríamos ponerlo esto como una barrera cultural o simbólica. Puede aparecer alguna respuesta que no la podamos llegar a ubicar en ninguna de estas situaciones. Por ejemplo, una persona dice, no me lo hago más porque tuve una mala experiencia. Una vez una médico me hizo un Papa Nicolau y me quedó sangrando y doliendo mucho tiempo. Entonces uno puede decir, bueno, en realidad esta barrera de una situación de muy mala experiencia no le contiene barreras comunicacionales, ni tampoco barreras organizacionales, porque aporta algo nuevo a las barreras que yo había puesto. Entonces yo puedo crear después, o sea, empecé con estas categorías, pero agrego una nueva que es específica, que son malas experiencias previas con el sistema de salud. Entonces, por eso es importante que en investigación cualitativa uno lea antes para armar las categorías iniciales, lea bibliografía mientras está haciendo las entrevistas y las va grabando, pero también después para poder ajustar mejor el análisis. En el caso de la investigación cualitativa, si ustedes sus preguntas cualitativas, les sugiero que se vayan descargando el programa Atlas T. Hay versiones gratuitas que son las que vamos a usar. También vamos a usar, por supuesto, hojas de cálculo para ordenar los discursos y, sin duda, el programa Word.
Entonces, si ustedes identifican que ya su pregunta es cualitativa, el paso clave previo es armar las categorías antes de relevar los datos. Recuerden que estamos en el diseño todavía del trabajo, en el diseño metodológico, no debemos estar haciendo trabajo de campo en este momento. Revisen en la bibliografía cuáles podrían ser sus categorías prioris que respondan a su pregunta de investigación. ¿Qué contiene mi orden preliminar? Entonces, bueno, a cada objetivo específico le van a identificar al menos una categoría. Esto es súper relativo porque en realidad pueden tener en un objetivo específico 5, 6, 7 categorías que lo responden. Van a tener atención en contar las categorías. Vamos a iniciar con una cierta cantidad de categorías y cuando hagamos el trabajo de campo seguramente van a ir apareciendo nuevas categorías. Recuerden revisar la bibliografía en simultáneo al trabajo de campo. Las tareas, entonces, igual que el módulo anterior, identificar qué tipo de marco metodológico precisa tu pregunta, descargar y probar Atlas T en el caso de que su trabajo sea un enfoque cualitativo, lo vamos a practicar en taller específico. Realicen una lista de categorías de su trabajo y estudien, por supuesto, el material adjunto. En el material adjunto van a encontrar un artículo específico detallando las categorías en investigación cualitativa y también van a encontrar un PDF que tiene ejemplos de preguntas de investigación cualitativas y cómo se operacionalizan en categorías específicas y ejemplos de cuáles serían las respuestas esperadas para ese módulo. Bueno, nos vemos en el módulo 4, que el módulo 4 va a recuperar clases que ya están disponibles en el canal de YouTube. Así que les recuerdo hasta ahora lo que esperamos que ustedes ya tengan avanzados. Su pregunta de investigación, la introducción ya escrita, los objetivos también ya escritos y avanzar en escribir el plan metodológico. O sea, cómo vamos a hacer la metodología. De mínima, identificar si esa metodología va a ser cuantitativa o cualitativa. Nos vemos en seminario de consultas, aunque van a poder ver otras clases grabadas.